Bien. Entonces, como les decía, lo que voy a hacer sí, la clase está grabando Paula, eh, pero obviamente no se estaba compartiendo, o sea que no iban a poder ver esto. Bueno, lo que hemos hecho en la anterior clase entonces es derivar el estimador de mínimos cuadrados restringidos, y lo que dije es básicamente que con el estimador de mínimos cuadrados restringidos nosotros podemos pasar al segundo paso de un tipo interesante de preguntas que nos interesa hacer. A diferencia del estimador de mínimos cuadrados restringidos, donde lo que nosotros hemos hecho es imponer un supuesto respecto a la hipótesis nula, o perdón, respecto a la relación que existe entre parámetros, lo que hacemos cuando hacemos inferencia es no saber si esa restricción que queremos imponer, ya sea por teoría o por conveniencia o por lo que fuera, es o no es respaldada por los datos. Cuando queremos evaluar entonces una hipótesis nula, lo que hacemos típicamente entonces es pasar a inferencia. Entonces, cuando estamos lidiando con inferencia, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido, hemos derivado las propiedades de los estimadores, del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, del estimador de la varianza, y hemos discutido algunas de las propiedades de esos estimadores, pero todas esas propiedades eran independientes de la distribución de los U's, no dependían de la distribución de los U's. Los U's podían tener la distribución que querramos, y eso de todos modos no afectaba a que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios iba a ser, por ejemplo, insesgado. Que el estimador sigma cuadrado lita de la varianza también iba a ser insesgado. Eso no dependía de la distribución de los U's. Tampoco dependía de la distribución de los U's que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sea consistente. Lo único que necesitamos era que los U's y los X no estén correlacionados. Si eso ocurría, entonces el estimador de mínimos cuadrados ordinarios también iba a ser consistente. Por lo tanto, hasta ahora el supuesto de normalidad ha sido un supuesto innecesario. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente derivar. Cuando queremos hacer inferencia, vamos a ver que puede ser útil tener el supuesto de normalidad, pero vamos a ver que tampoco es crucial tener el supuesto de normalidad. Por lo tanto, entonces, por ahora lo que voy a hacer es imponer el supuesto que los U's son normales. Entonces vamos a asumir que los U sub t se distribuyen normales con media cero y varianza sigma cuadrada. Entonces esta como olita que tienen acá es simplemente se distribuye como, ¿ya? Eso quiere decir. Nosotros teníamos el modelo que nos decía que los Y sub t tenían esta forma, ¿no es cierto? Tenían esta forma, ¿ok? El modelo lineal era así. Supongan ahora que condicional a X, entonces sumamos que los X están fijos, beta es obviamente un vector de constantes. Supongan ahora que yo impongo el supuesto que los U sub t se distribuyen normales, con media cero y varianza sigma cuadrado. Entonces la pregunta que me quiero hacer es, ¿cuál es el valor esperado de Y sub t condicional a X sub t? Dado que la esperanza de U sub t es igual a 0, entonces la esperanza condicional de Y sub t condicional a X es esta, ¿sí? Y condicional a X, la varianza de Y sub t, condicional a X, va a ser simplemente la varianza de este primer término más la varianza de este segundo término más 2 veces la covarianza entre el primero y el segundo. Pero como estoy condicionando en X, la varianza de este primer término va a ser 0, porque beta es un vector de constantes y X están dados, son conocidos. Entonces, como X es conocido y beta está fijo, la varianza de este término es 0. La varianza de U sub t es sigma cuadrado, y la covarianza entre U sub t y X es 0, por lo tanto, la covarianza va a ser 0. Entonces, la varianza de Y sub t condicional en X sub t es sigma cuadrado. Eso quiere decir entonces que, dado el valor de X, condicional en los X, como beta es un vector de constantes fijo, la distribución de Y, condicional de X, va a ser la misma que la distribución de U. ¿Okay? Si U, por ejemplo, tiene una distribución, por decirles, Weibull, entonces, condicional en X, Y también va a tener distribución Weibull. Si U tiene distribución, por ejemplo, Laplace, entonces Y va a tener también distribución Laplace. Condicional entonces la distribución de Y va a ser adoptada de la distribución de U condicional en X. Por lo tanto, si es que U fuese normal, esta es la primera vez que estamos imponiendo el supuesto de normalidad. Vean que esto que han hecho probablemente en los cursos introductorios, en los que asumían normalidad de entrada, que ha sido innecesario hasta ahora, y vamos a ver que también va a ser innecesario hasta el final del curso también, pero que tiene la gracia de que si tenemos normalidad, vamos a poder hacer ciertas cosas adicionales que no podríamos hacer si no tenemos normalidad, pero que no es ningún crimen no tener normalidad. Entonces, si los U's fuesen normales, condicional en X, Y también va a ser normal. Entonces, Y sub t, condicional en X, se va a distribuir como normal, porque U se distribuye como normal, condicional en X, Y se va a tener que distribuir como normal. Con media,
X sub t transpuesto igual a beta, esperanza condicional de X sub t transpuesta a beta, y varianza sigma cuadrado. ¿Me siguen? Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido simplemente mostrar que si es que los U fuesen normales, condicional a la normalidad de U, condicional a la normalidad de U, los Y son también normales. ¿Ok? Quiero que recuerden un minuto entonces que el estimador de mínimos cuadrados zonarios, beta gorro, era X transpuesta X inversa, X transpuesta Y. ¿Perfecto? Y habíamos llamado a la matriz X transpuesta X inversa X, esta parte de acá, hasta acá, la habíamos llamado, si recuerdan, una matriz A. Ya hemos dicho que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era simplemente A veces Y. Es decir, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios se podía expresar como una función lineal de Y. Entonces, ahora, si sacamos la distribución del beta gorro, la distribución del beta gorro condicional a X, entonces tomando como los X fuesen fijos, la distribución del beta gorro ahora también va a ser la misma que la distribución de Y. Vean que ahora hemos partido de una cosa tan inocente como decir los U son normales, y hemos dicho, si los U son normales, entonces condicional a U normales y a X, Y también va a ser normal. Y si es que Y también es normal, como beta gorro es una función lineal de Y, entonces beta gorro condicional en X también debería ser normal. ¿Qué momentos debería tener beta gorro? Bueno, hemos derivado esos momentos. La esperanza de beta gorro era el verdadero beta, si es que los U's no estaban correlacionados con los X, y recuerden que este resultado no dependía de la distribución de los U's. Y la segunda cosa que hemos derivado es la matriz de varianza y covarianza de beta gorro, que era sigma cuadrado X transpuesta X inversa. Y por lo tanto, entonces sabemos cuál es la varianza de Y. Entonces, condicional a que U es normal, Y es normal, y beta gorro debería ser también normal. Pero vean que acá he colocado algo que debería causarles un poco de sospechas. ¿Qué quiere decir eso? Hemos dicho que la olita quiere decir se distribuye como, ¿no es cierto? Tiene una distribución como sigue el argumento. Lo que estoy diciendo ahí cuando pongo una A arriba es que se distribuye aproximadamente como normal. Eso quiere decir que en muestras finitas esto se va a distribuir como normal, si es que U se distribuye normal, pero que en muestras arbitrariamente grandes, lo que va a ocurrir, si recuerdan una propiedad que les había dicho que tenía el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, era que a medida que la muestra aumentaba, si es que los U no estaban correlacionados con los X, la varianza del beta gorro tendía a hacerse cada vez más chica. Y por lo tanto, si recuerdan, esas eran unas propiedades que les había hecho del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, por lo tanto, a medida que nuestra muestra va aumentando, este segundo término va haciéndose cada vez más chico. ¿Cuánto más chico? Bueno, arbitrariamente más chico. Porque al final del día, si es que se cumple que los U's no están correlacionados con los X, que los U's son homosedásticos, y que X transpuesta X sobre T convierte una matriz invertible, entonces lo que va a ocurrir es que esta expresión de acá va a tender a converger a cero. Y como tiende a converger a cero, lo que quiere decir esto es que en realidad, cuando la muestra sea arbitrariamente grande, beta gorro va a tender a tener una varianza asintótica igual a cero. O lo que es lo mismo, beta gorro va a tender a converger a beta, que ya habíamos dicho eso, ¿no es cierto? Como beta gorro es un estimador consistente de beta, eso quiere decir que a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande, la distribución del beta gorro va a tender a convertirse en una distribución degenerada. Una distribución degenerada no quiere decir lo que probablemente están imaginando, sino distribución degenerada quiere decir una distribución que colapsa en un solo punto, que tiene una masa igual a 1 en un punto. Entonces la distribución del beta gorro va yéndose cada vez, a medida que tengo 10 datos, 20 datos, 30 datos, la distribución del beta gorro va tendiendo a colapsar, a acercarse al verdadero beta. Y cuando t va a infinito, el beta gorro va a converger al verdadero beta, la varianza del beta gorro va a tender a cero, y por lo tanto va a tener una distribución degenerada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quisiese, por ejemplo, yo tengo 50 datos y quiero testar la hipótesis nula que uno de mis betas, digamos el beta 2, es igual a 1, y yo quiero testear la hipótesis nula que el beta 2 es igual a 1, ¿sí? Yo no puedo utilizar este resultado, el que el beta gorro es aproximadamente o tiene aproximadamente una distribución normal, para testear la hipótesis nula, porque yo sé que a medida que la muestra se va yendo infinito, el beta gorro va a converger al verdadero beta. Y por lo tanto, con esta prescripción que tengo acá, tendría que esperar hasta el infinito para saber si el beta gorro es o no igual al beta que yo estoy postulando en mi hipótesis nula. Obviamente es algo que en la práctica nos gustaría hacer,
No nos gustaría porque no vivimos al infinito y porque queremos responder preguntas respecto a propiedades de estimadores el día de hoy. No queremos envejecer un día más, queremos hacer inferencias respecto a ciertas cosas con la información que tenemos. Y por lo tanto, entonces, lo que necesitamos es ahora utilizar una herramienta distinta para hacer inferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a discutir dos tipos de herramientas, en realidad tres tipos de herramientas que podemos utilizar para hacer inferencia. La primera de ellas es una herramienta que vamos a utilizar cuando queremos derivar lo que vamos a llamar las propiedades exactas, o las propiedades finitas, o las propiedades de muestras pequeñas, de un estimador para testear hipótesis. La siguiente cosa que vamos a discutir es que vamos a discutir las propiedades asintóticas, las propiedades de grandes números, las propiedades de grandes muestras, de cómo hacer test de hipótesis con estimadores. Y lo que voy a discutir después es cómo hacemos lo que vamos a llamar refinamientos asintóticos para tratar de juntar propiedades de muestras exactas con propiedades de muestras asintóticamente o con muestras arbitrariamente grandes. Entonces, por ahora, simplemente sígame el juego, ¿ya? Voy a ser, ojalá, preciso respecto a las diferencias entre cada una de estas cosas que podemos hacer. Lo que voy a hacer entonces es simplemente decir lo siguiente. Supongamos que tenemos un tamaño de muestra dado y queremos testear alguna hipótesis en particular. Y esa hipótesis en particular es porque tenemos una teoría, tenemos un prejuicio, tenemos una idea respecto a cierta cosa y queremos testear si la evidencia es aplastantemente contraria o no a nuestra teoría. Entonces, lo que típicamente hacemos cuando hacemos un test de hipótesis es, tenemos varios componentes. El primero de estos componentes es lo que llamamos la hipótesis nula, que vamos a llamar H sub 0. Quiero que quede muy claro esto porque lamentablemente me parece que en sus cursos de estadística y en sus cursos de econometría, la interpretación, entre comillas, filosófica de lo que es un test de hipótesis no se hace o no se enfatiza lo suficiente. En principio, lo que nosotros hacemos cuando hacemos un test de hipótesis es que nosotros tenemos un prejuicio, tenemos una teoría, tenemos una idea, tenemos un tincazo, no sé cómo lo llaman ustedes, no sé cuál será el término en español o en chileno para esto. Tenemos una idea respecto a algo, creemos que, yo qué sé, una teoría nos dice que la elasticidad de ingreso debería ser igual a 1, o que en el largo plazo la propensión a hacer alguna cosa tiene un valor particular, o una teoría me dice que en el largo plazo las variables reales no son afectadas por variables nominales, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos alguna teoría, algún concepto, alguna idea. Entonces, lo que hacemos típicamente cuando tenemos una teoría es que queremos testear la teoría. Pero cuando queremos testear la teoría tenemos que ser muy honestos respecto a cómo lo hacemos. Y la manera en que hacemos esto es simplemente la siguiente. Cuando nosotros definimos una hipótesis nula, lo que nosotros hacemos es que nosotros estamos asumiendo que la hipótesis nula es correcta, que es verdadera, que es cierta, entre comillas, ¿ya? Y lo que hacemos entonces es contrastar ese nuestro prejuicio contra los datos. Y lo que hacemos es que vamos a tener una manera de testear esa teoría. Y la manera de testear esa teoría es hacer lo que vamos a llamar un test de hipótesis. Pero lo importante de tomar en cuenta acá es que filosóficamente lo que hacemos es que nosotros asumimos que la teoría es correcta, entre comillas, o que la hipótesis es correcta. Y solo, o no es incorrecta, que es el mejor término para esto. Y solo la rechazamos cuando la evidencia es fuertemente o aplastantemente contraria a la hipótesis nula. Entonces, una cosa que es importante es que tenemos que ser, primero, honestos respecto a cómo hacemos test de hipótesis, y segundo, transparentes respecto a cómo interpretar el test de hipótesis. Entonces, cuando tenemos una hipótesis nula, lo que hacemos es la contrastamos con los datos. Si la evidencia es aplastantemente contraria a la hipótesis nula, entonces rechazamos la hipótesis nula, descartamos la teoría, la archivamos, la botamos, la enterramos, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque sabemos que pese a que la hemos protegido mucho esta hipótesis nula, la evidencia es fuertemente contraria a ella. Pero justamente porque protegemos mucho a la hipótesis nula, si es que nosotros no rechazamos la hipótesis nula, como vamos a ver en unos minutos más, no rechazar una hipótesis nula no necesariamente implica aceptarla. Y por eso es que tenemos que estar claros que cuando nosotros testeamos una hipótesis nula, nosotros lo que hacemos es no rechazar la nula, no es que la aceptemos, nosotros no la rechazamos. No lo rechazamos, entonces quiere decir que nosotros no estamos seguros, entre comillas, de si la nula es correcta, y lo que hacemos es simplemente evaluar si es que la evidencia es aplastantemente contraria a la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es protegida fuertemente. Por eso es que, por ejemplo, cuando hacemos un test de hipótesis, lo que hacemos es primero definir nuestra hipótesis nula.
Por ejemplo, el valor de beta es tanto, un valor particular, porque la teoría nos dice que el valor de beta debería valer tal cosa. Una vez definida la hipótesis nula, obviamente definimos el complemento de la nula, que sería la hipótesis alternativa. Entonces, por ejemplo, definimos que el valor de beta es 1 y la alternativa entonces que el valor de beta es cualquier cosa menos 1. ¿Ok? Una vez que hemos hecho definir cuál es la hipótesis nula y por lo tanto definir cuál es la alternativa, lo que hacemos es definir cuál es el test mediante el cual vamos a juzgar si la evidencia es aplastantemente contraria a la nula o no. Vean la elección de palabras que estoy teniendo. No estoy diciendo si la nula es correcta, estoy diciendo si la nula es fuertemente rechazada por los datos o no. Entonces, cuando hago eso, lo que hago es definir un test de hipótesis. Y para definir el test de hipótesis tengo que escoger el test apropiado para la hipótesis que estoy tratando de testear. Por ejemplo, si es que yo tengo un test de igualdad, entonces, por ejemplo, quiero testar la hipótesis nula que el valor de beta es 4, por decir algo, un valor de beta es exactamente igual a 4. Como es un test de igualdad, entonces lo que yo quiero hacer es un test que se llama un test de 2 colas. Porque no me importa mucho que si el valor que yo estimo de beta es, por ejemplo, 3.9 o es 4.1. La pregunta es, ¿cuán lejano está 3.9 de 4 o cuán lejano está 4.1 de 4? Y como ven, 3.9 está a 0.1 puntos de distancia de 4 y 4.1 está a también 0.1 puntos de distancia. Entonces, ¿cómo? No me interesa saber si me estoy pasando hacia el lado izquierdo o el lado derecho de la hipótesis nula, yo hago un test de 2 colas. ¿Ok? Porque no me interesa el signo de la diferencia entre el estimador y la hipótesis nula, lo que me interesa es la distancia entre el estimador y la hipótesis nula. En cambio, si es que yo estoy haciendo un test de desigualdad, entonces, por ejemplo, yo digo que en realidad el valor de beta es menor o igual que 1. Entonces, si yo digo que el valor de beta es menor o igual que 1, y yo obtengo un estimador de beta de 0.9, que obviamente es menor que 1, o yo obtengo un estimador de beta que es 1.5, que es mayor que 1, ahora no me es inocuo el valor de beta que yo he estimado. Porque aunque esté a la misma distancia de la hipótesis nula, por ejemplo, otra vez, si volver a la hipótesis nula de beta igual a 1 y estoy con 0.9 o 1.1, en principio el estimador de 0.9 no es, o es distinto en términos de calidad respecto al estimador de 1.1, porque 1.1 es mayor que 1. Y yo quiero testear la hipótesis nula de si el beta es menor que 1 o no. Entonces, por lo tanto, si me sale un valor que es mayor que 1, es menos probable que la hipótesis nula sea correcta. En cambio, si es que el valor estimado de beta me sale menor que 1, es obviamente más probable que la hipótesis nula no sea falsa, entre comillas, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, cuando yo hago un test de hipótesis, tengo que asegurarme primero de si es que es un test de igualdad o es un test de desigualdad para definir si esto va a ser un test de una cola o un test de 2 colas. También tengo que evaluar el contexto en el que estoy trabajando para saber qué test es el correcto para aplicar. Vamos a discutir eso en unos minutos más. Y después de eso tengo que definir cuál es la región de rechazo y cuál es la región de no rechazo. Entonces, si es que me permiten, voy a tratar de volver a compartir pantalla con esto, pero ustedes seguramente ya lo han hecho en sus cursos de pregrado, ¿no es cierto? Entonces déjenme mostrarles cuál es la idea detrás de esto. Entonces, la idea es que supongamos que yo tengo una distribución en torno al test que estoy aplicando. Y si es que la hipótesis nula es correcta, entonces el test va a estar centrado en la hipótesis nula. Entonces, por ejemplo, yo quiero testar la hipótesis nula que el verdadero valor de un beta es, por decirles algo, 1. Entonces, lo que va a ocurrir es que los valores que están hacia este lado, los valores que están hacia este lado, si están lo suficientemente cerca al 1, deberían permitirme no rechazar la hipótesis nula. Porque lo que yo hago después es definir la zona de rechazo. Entonces, ahora es muy importante discutir esto. Por ejemplo, si es que yo tengo un test de igualdad y quiero testar la hipótesis nula, que el beta es igual a 1, lo que yo quiero es entonces encontrar regiones, que van a ser lo que voy a llamar las regiones de rechazo, si es que mi test es simétrico como este, y lo que voy a hacer entonces, voy a definir lo siguiente. Supongamos que el valor de beta que me salió es 1.8, o el valor de beta que me salió es 0.2. El valor de beta acá está a 0.8 de distancia, y acá también está a 0.8 de distancia. Y por lo tanto, como es un test de igualdad, que me salga un valor estimado de beta de 0.2 o un valor estimado de beta de 1.8 es igual, entre comillas,
para la hipótesis de igualdad. Me daría lo mismo. Lo que estoy haciendo ahora es que, dado que yo tengo una muestra aleatoria, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a asumir que la hipótesis nula es correcta. Si la hipótesis nula fuese correcta y yo estuviese trabajando con una muestra de tamaño X, ¿cuál es la probabilidad que en esa muestra de tamaño X, pese a que el verdadero valor de beta es 1, pese a que la hipótesis nula es correcta, pese a que el verdadero valor de beta es 1, el estimador que yo obtenga con una muestra fija sea un valor distinto de 1? Y la pregunta es, si es que yo sé que el valor de beta es exactamente igual a 1, yo estoy imponiendo la hipótesis nula como cierta, ¿cuál debiera ser el estimador de beta, este valor llamaremos A, o este valor B? ¿Cuál debiera ser el valor a partir de tal punto mediante el cual sea poco probable que el verdadero valor de beta sea 1? Entonces, lo que yo hago cuando yo hago un test de hipótesis es que yo encuentro, vamos a llamar la región de rechazo, o el valor crítico, el punto crítico, a partir del cual, cuando me sale un estimador de beta, por ejemplo, de 8, yo que sé, un punto por acá, yo voy a decir, mira, para mí ahora, 8, que está en esta región de acá, es lo suficientemente distinto de 1 como para decir, mira, lo más probable es que el verdadero valor de beta no sea 1. ¿Me siguen? Pero si es que, por ejemplo, acá, el valor de beta es 7, el valor estimado de beta es 7, y este es el punto de rechazo, para mí, bajo la hipótesis nula, el estimador que he obtenido, que era 7, va a ser estadísticamente igual a si este fuese 1. ¿Me siguen? Esto es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos inferencia. Y tenemos que tomar en cuenta, tenemos que ser intelectualmente muy honestos, porque lo que estamos diciendo es que, para mí, dado mi prejuicio, dado que estoy defendiendo mi prejuicio, fuertemente, para mí, 7 es como si fuese 1. Yo no voy a rechazar la hipótesis nula que este valor de 7 es 1. Y por eso entonces, cuando hacemos esta hipótesis, tenemos que tomar en cuenta que cuando rechazamos la hipótesis nula, debiera ser, entre comillas, un día muy triste para nosotros. Porque lo que hacemos es defendemos muy fuertemente la hipótesis nula. Y esa es otra de las cosas que tenemos que tener cuidado cuando hacemos, cuando evaluamos e interpretamos los test de hipótesis. Típicamente, cuando ustedes hacían test de hipótesis y obtenían un valor de un test T de mayor a 2, decían, qué bueno, porque el beta, la hipótesis nula de que beta es 0, es rechazada. Eso puede ser bueno porque me gustaría que esta X pertenezca a mi modelo, entre comillas, pero debería ser un día filosóficamente muy triste para mí en términos de la hipótesis nula, porque lo que yo he hecho es defender la hipótesis nula hasta que la evidencia sea aplastantemente contraria a la hipótesis nula. Tal que cuando yo repita este experimento, muchas veces, el valor de beta y el verdadero beta es 1, el estimador de beta que me salga sea lo suficientemente alejado de 1 como para que el área que tengo acá sea, yo que sé, si es que, por ejemplo, yo voy a hacer un test de hipótesis al 95%, entonces alfa es lo que voy a llamar el nivel del test, y el nivel del test, este alfa que tengo acá, es simplemente lo que voy a definir como la probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Y cuál era el error de tipo 1? ¿Se acuerdan? El error tipo 1 es simplemente el error se llama también el tamaño del test, ¿ya? Y el error tipo 1 es simplemente el error que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es correcta. Es decir, cuando el verdadero valor de beta es 1 y yo obtengo un estimador de beta que es distinto de 1, obviamente, es un valor que no es 1, y pese a que el verdadero valor de beta es 1, yo rechazo la hipótesis nula que beta es igual a 1. Y por lo tanto, entonces, a mí me gustaría cometer pocos errores tipo 1. ¿Por qué? Porque yo, como les he dicho antes, quiero proteger o cuidar mucho mi hipótesis nula. Si ustedes se acuerdan en las películas estas de los juicios y demás cosas, si recuerdan cuando ustedes hacían, cuando veían al jurado y demás cosas en las películas, decían que el juez instruía al jurado, que decía que tienen que declarar inocente una persona, o no tienen, en realidad más que inocente, no tienen que declararla o como no culpable, ¿no es cierto? Not guilty es la historia. No dicen inocente, sino dicen not guilty, no culpable. Porque la hipótesis nula es que eres inocente, pero como no puedes aceptar, entre comillas, la hipótesis nula, sino no rechazarla, entonces, y típicamente en términos de lenguaje se dice no culpable, ¿no es cierto? Not guilty. Y lo que les instruyen a los jurados típicamente es que ustedes deberían definir que la persona no es culpable y la única manera, o sea, la única manera en que concluyan que la persona no es culpable o es culpable es si es que ustedes lo pueden decir
más allá de toda duda razonable. Y más allá de toda duda razonable sería decir, no nos gustaría cometer errores tipo 1. No queremos cometer errores tipo 1. El error tipo 1 en este caso sería enviar a la cárcel a un inocente. ¿No es cierto? Y por lo tanto, como no queremos cometer un error tipo 1, o como queremos proteger mucho la hipótesis nula, entonces en el ejemplo de las películas, cuando es más allá de todo lo razonable, es fijar un valor de alfa muy cercano a 0. Es decir, la única manera en que voy a no rechazar la hipótesis nula de que la persona es inocente es si es que me muestran fotos del tipo clavándole las tijeras en el corazón a la persona, sacándose una selfie con el cadáver, no sé, alguna cosa de esas, ¿no es cierto? O sea, algo que tiene que demostrar que efectivamente, más allá de todo lo razonable, no hay una interpretación de que tal vez la persona estaba ahí, pero se fue y apareció un extraterrestre que apareció por algún lado y se metió al cuarto y mató a la persona, o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente la labor de los abogados defensores es tratar de hacer que haya esta duda razonable, hacer que haya alguna chance de que nos vayamos a esta región, a la parte de acá. ¿Sí? Y entonces, lo que nos gusta cuando nosotros cuando tenemos una hipótesis nula es protegerla. ¿Por qué? Porque tenemos este prejuicio y solo queremos rechazar este prejuicio cuando la evidencia sea aplastantemente contraria a la nula. Esto entonces porque no nos gusta cometer errores tipo 1, nos gusta minimizar cometer errores tipo 1. Obviamente, el otro lado de la medalla está que lamentablemente, cuando nosotros no cometemos errores tipo 1, vamos a cometer errores tipo 2 del tamaño de un camión, ¿no es cierto? Y el error de tipo 2 era el error en el cual nosotros rechazamos la hipótesis nula, en el cual nosotros no rechazamos la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Entonces, en realidad, el beta no es 1 y nosotros obtenemos un valor con el cual nosotros concluimos que el beta no es 1, que el beta es 1, pero en realidad el beta no era 1. Entonces, lo que ocurre es que siempre va a haber esta tensión, va a haber este conflicto, va a haber este trade-off. Cuanto más protejamos la hipótesis nula, y por lo tanto menos probabilidad haya de cometer error tipo 1, más probabilidad va a haber de cometer error tipo 2. Cuanto más protejamos la hipótesis de que una persona es inocente o no es culpable, más probabilidad hay de que un asesino, un ladrón, lo que fuera, un corrupto, lo que fuera, salga libre o no esté en la cárcel. ¿No es cierto? Entonces, en el evento extremo, en el que hacemos que el alfa vaya a 0, pues la probabilidad de cometer error tipo 2 va a aproximarse a 1. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces están estos conflictos entre estas dos cosas, entre el error tipo 1 y el error tipo 2. Lo que hacemos típicamente es construir lo que se llaman los tests más poderosos, que son justamente los tests en los cuales tratamos de balancear estas cosas de acá. Pero de todos modos, filosóficamente, como les decía, es importante que recuerden siempre que testear una hipótesis nula implica que nosotros nos casamos con la hipótesis nula y la rechazamos solamente cuando la evidencia es aplastantemente contraria a la nula. ¿Ok? Bien, vamos entonces con cómo hacemos test de hipótesis. Entonces voy a partir con justamente el mismo marco que teníamos antes para estimar el modelo de mínimos cuadrados restringidos, solo que ahora en lugar de estimar un modelo en el cual estoy imponiendo esta restricción como si esta restricción fuese correcta, lo que quiero ahora es testear la hipótesis si esto es o no es correcto, entre comillas, o si es que los datos son aplastantemente contrarios o no a esta hipótesis. Entonces ahora, en lugar de ser una restricción, esto se ha vuelto una hipótesis. No es algo que yo sé que tienen que cumplir los betas, sino es algo que yo creo que tienen que cumplir los betas. ¿Sí? Yo estoy creyendo que esto tiene que cumplirse. Y la pregunta es, dada la muestra que yo tengo, los datos son aplastantemente contrarios a esta restricción que estoy queriendo imponer o no. Si no son aplastantemente contrarios, pese a que, por ejemplo, si mi hipótesis es que el beta es 1 y el valor estimado de beta fue 1.4, y si es que yo no rechazo la hipótesis nula, para mí, yo concluyo que 1.4 es 1. ¿Sí? O que la evidencia no me permite descartar que este 1.4 que yo he estimado, en realidad es lo suficientemente cercano a 1 como para que yo considere que es 1, como una hipótesis mantenida. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, vamos a partir simplemente con el supuesto de, quiero testear la hipótesis nula de Q transpuesta beta igual a C. Entonces, a diferencia del caso que habíamos visto en la anterior clase, en el que queríamos imponer este conjunto de restricciones, ahora queremos testear esta restricción.
Queremos testear si Q transpuesta beta es igual a C. Recuerden que la dimensión de esta matriz Q, el rango de esta matriz Q grande era Q chico, donde Q chico era el número de restricción. Por lo tanto, si es que yo tengo un test de igualdad, una hipótesis de igualdad, entonces la hipótesis nula va a ser una hipótesis que obviamente no es falsa, la hipótesis nula, y por lo tanto que si la hipótesis alternativa es que Q transpuesta beta no es igual a cero. Y lo que yo quiero entonces es testear esta hipótesis, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora entonces es voy a derivar el test de hipótesis cuando Q es igual a 1, es decir, cuando tengo una sola restricción. ¿Ya? Cuando tengo una sola restricción. Recuerden entonces que si es que los uso normales, ¿sí? Si es que los uso normales, yo sé que beta gorro, por lo que hemos discutido antes, beta gorro va a tener esperanza igual a beta y matriz de varianza y covarianza es igual a sigma cuadrado de X transpuesta X. Entonces, si es que la hipótesis nula es correcta, entonces yo sé que Q transpuesta beta gorro, que es la hipótesis nula evaluada en el estimador, el estimador OLS, el beta gorro, ¿sí? Entonces yo tengo una hipótesis nula respecto a los betas, yo digo que beta 1 más beta 2 igual a 8, entonces lo que yo hago es, tengo un estimador de beta 1, tengo un estimador de beta 2, sumo esos dos estimadores y veo cuán alejado de 8 está lo que me sale, ¿sí? Entonces lo que hago es evalúo la restricción en el estimador OLS, y si es que uso normales y si es que la hipótesis nula es correcta, bajo la hipótesis nula, entonces Q transpuesta beta gorro va a tener esperanza igual a Q transpuesta beta. ¿Estamos de acuerdo? La esperanza de Q transpuesta beta gorro va a ser Q transpuesta beta. ¿Por qué? Porque Q es una matriz de constantes y la esperanza de beta gorro es beta. Entonces, Q transpuesta beta gorro va a tener esperanza Q transpuesta beta, el verdadero beta. Pero yo sé que bajo la hipótesis nula, si la hipótesis nula es correcta, Q transpuesta beta es igual a C. Y por lo tanto, bajo la hipótesis nula, Q transpuesta beta va a tener esperanza igual a C, porque la restricción se tiene que cumplir bajo la hipótesis nula. ¿Sí? La segunda cosa es que yo sé que la matriz de varianza y covarianza de beta gorro es sigma cuadrado por X transpuesta X inversa. Y por lo tanto, si yo quiero sacar cuál es la matriz de varianza y covarianzas, o cuáles son las varianzas de la restricción esta que estoy imponiendo, evaluada en el estimador beta gorro, lo único que yo tengo que hacer es pre y post multiplicar la matriz de varianza y covarianza de beta gorro por Q transpuesta y Q. Entonces acá tengo Q transpuesta y Q, y esta va a ser la varianza de Q transpuesta beta gorro. ¿Sí? Esta va a ser la varianza de Q transpuesta beta gorro. Recuerden que como estoy testeando la hipótesis nula, de una hipótesis nula simple, una sola hipótesis nula, o sea, el Q es igual a 1, entonces, esta cosa de acá, demuestro en la casa, es simplemente un escalar, que es la varianza de esto de acá. ¿Sí? Por lo tanto, si recuerdan en su curso de estadística, una cosa que habíamos dicho es que esto era aproximadamente normal. ¿Y por qué era aproximadamente normal? Porque, como hemos dicho antes, a medida que la muestra va haciéndose más grande, la varianza, este término de acá, va haciéndose más chico y por lo tanto todo esto de acá va a tender a cero. ¿Sí? Por lo tanto, me gustaría poder tener una manera de hacer un test de hipótesis que no cumpla esta propiedad, que independientemente del tamaño de muestra, yo tenga algo que tenga un estadígrafo que no se vea afectado por el tamaño de muestra, que tenga una distribución que no sea degenerada a medida que la muestra va aumentando. Una manera de hacer eso, es lo que ustedes recuerdan, era generar una estandarización. Hemos hecho la estandarización en la primera clase cuando hemos generado las variables OLITA, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto? Que era la variable en desviaciones de su media dividido la desviación estándar, ¿sí? Y esa era una estandarización. Entonces, en este caso, vean que lo que yo puedo hacer es simplemente, tengo Q transpuesta beta gorro, bajo la hipótesis nula, Q transpuesta beta gorro tiene esperanza igual a C. Entonces, si yo resto Q transpuesta beta gorro menos C, es como haberle restado Q transpuesta beta gorro menos su esperanza, ¿sí? Bajo la hipótesis nula. Entonces, si la hipótesis nula es correcta, el numerador de acá va a tener esperanza igual a 0. ¿Por qué? Porque la esperanza de beta gorro es beta. Por lo tanto, Q transpuesta beta gorro va a tener esperanza igual a C, y entonces C menos C va a ser igual a 0. El numerador, entonces, tiene esperanza igual a 0 bajo la hipótesis nula. Entonces, todo el momento recuerden que es bajo la hipótesis nula. ¿Ok? Bien. Y entonces, ahora, si yo divido esto por la desviación estándar de Q transpuesta beta gorro, que sería la raíz cuadrada
de esta, que era la varianza de Q transpuesta beta gorro, que es esta expresión de acá. Esta expresión de acá, dado que esta parte era normal, esto entonces va a ser una estandarización y por lo tanto esto va a ser exactamente normal. No aproximadamente normal, sino exactamente normal. Vamos a discutir un poco más tarde que independientemente de la distribución de los U's, esta propiedad también se va a cumplir. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, vean que yo acá tengo una manera de poder testear hipótesis, de si es que la hipótesis nula es o no correcta, entre comillas. ¿Cuál sería la manera de hacer esto? Bueno, yo obtengo un estimador de beta, evalúo la hipótesis nula en el estimador de beta y veo cuán alejado está esto de lo que debería ocurrir bajo la hipótesis nula. Y entonces me genero esta campanita que hemos hecho antes y hemos visto que la campanita ahora tiene una distribución normal 0,1. No depende de nada, no depende de ninguna cosa. Esta es una distribución normal estándar. Y como es una normal estándar, entonces simplemente lo que hago es que comparo el valor que me sale de esta expresión con un valor crítico. ¿Cómo obtengo el valor crítico? Definiendo el nivel de mi test o cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 1 que estoy dispuesto a cometer. Entonces, si estoy dispuesto a cometer una probabilidad de cometer el error tipo 1 relativamente baja, digamos que no quiero cometer un error tipo 1 más de 5% de las veces, entonces lo que voy a utilizar es que voy a utilizar un valor crítico que me entregue un área en las colas de 0.025 un lado, o sea, 2.5% un lado y 2.5% al otro. Y como la distribución es normal y simétrica, entonces el valor crítico va a ser aproximadamente el que ustedes recuerdan, que es este 1.96. Entonces lo que yo hago es que como no me interesa si es que estoy pasándome en la hipótesis nula hacia arriba o hacia abajo, yo calculo el valor absoluto de toda esta expresión de acá, el valor absoluto de esto, y comparo el valor absoluto de esto contra el valor crítico. Por ejemplo, 1.96, si es que la probabilidad de cometer el error tipo 1 que quiero cometer es de a lo más 5%. ¿Qué quiere decir eso de cometer error tipo 1? Quiere decir que yo voy a mantener la hipótesis nula como si fuese correcta, siempre y cuando la discrepancia que yo obtenga acá sea menor que el valor que yo me he dado como mi crítico. Solo voy a rechazar la hipótesis nula cuando la diferencia sea escandalosamente distinta. Si la diferencia es escandalosamente distinta, entonces yo voy a decir, sí, la verdad es que parece ser que esta hipótesis nula no es correcta y la rechazo. Y obviamente ahí, como le he dado tanta protección a la hipótesis nula, yo la rechazo, la voto, la descarto, la tiro, en la ignominia, lo que ustedes quieren. Porque obviamente como he protegido tanto la nula, si es que encuentro evidencia contra la nula, quiere decir que es muy poco probable que la nula sea correcta. Si es que yo no rechazo la nula, no estoy aceptándola, sino que simplemente ahora volviendo a recordar que la estoy protegiendo muchísimo a la nula, entonces lo único que digo es que por lo menos con la manera en que estoy protegiendo a la nula, la evidencia no es aplastantemente contraria a la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces vean que esta es la manera en que hacemos un test de hipótesis simple. Un detalle no menor, es que para yo obtener la varianza de esta restricción, o de esta test de hipótesis que quiero testear, de esta restricción lineal que estoy imponiendo en los betas, yo necesito conocer sigma cuadrado. Pero obviamente ustedes no conocen sigma cuadrado. Como no conocen sigma cuadrado, lo que tienen que hacer es reemplazar en lugar de sigma cuadrado algún estimador de sigma cuadrado. Entonces podrían utilizar el estimador gorro o el estimador olita. Una cosa que les pido que recuerden, y deriven en la casa con calma, es que si es que recuerdan que el U gorro transpuesto a U gorro dividido T, o dividido T menos K, era el estimador de la varianza, yo podría entonces utilizar el supuesto de que si los U son normales, vean que otra vez acá estoy bajo el supuesto que los U son normales, si los U son normales, entonces lo que va a ocurrir es que los U gorros, condicional a X, también van a ser normales. Y si los U gorros condicional a X también son normales, la suma de cuadrados de los U gorros va a ser suma de cuadrados de normales. Y los cuadrados de normales son chi cuadrados. ¿Sí? Y lo que tengo de una normal 0,1, una normal 0,1 al cuadrado es una chi cuadrado. Por lo tanto, entonces, si es que yo reemplazo una función que depende de los U gorro cuadrados, reescalados apropiadamente, entonces yo voy a tener una distribución que es normal si es que yo conozco sigma cuadrado, pero si yo no conozco sigma cuadrado y yo tengo que reemplazarla por un estimador, por ejemplo, el estimador olita, o también podría ser el estimador gorro, lo que va a ocurrir es que la distribución, que debería ser normal, ahora en lugar de ser normal, va a ser t de student. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta que no tengo el verdadero sigma cuadrado, sino tengo un estimador de sigma cuadrado. Y la distribución t de student, ¿con cuántos grados de libertad? Igual a t menos k grados de libertad.
donde T era el número de observaciones y K era el número de parámetros que estoy estimando. Entonces, estos son los grados de libertad que yo tengo para escoger el vector de parámetros. ¿Sí? Una cosa que también deberían recordar es que dado que si es que K está fijo, por ejemplo, a medida que la muestra va aumentando y T va creciendo, una T de student, cuando va teniendo cada vez más grados de libertad, por ejemplo, una T de student con 2 grados de libertad, una T de student con 3 grados de libertad, 4 grados de libertad, etc., lo que hace una T de student con más grados de libertad, a ver, partamos de una pregunta general y traten de respondérmela. ¿Cuál es la distribución normal? Es una distribución que es una distribución simétrica, como vamos a ver un poquito más tarde. La distribución T de student es una distribución que también es simétrica, en torno a la media y la mediana, pero la distribución T de student es una distribución que tiene colas más anchas en los extremos que una distribución normal. ¿Ya? Por ejemplo, una T de student con 2 grados de libertad tiene colas bastante más anchas que una distribución normal. Colas más anchas quiere decir que, por ejemplo, el número de 1.96 que yo había escogido para una normal, me entregaba que el área, que es en valor absoluto mayor que 1.96 en una distribución normal, el área de la variable aleatoria que se distribuye normal es de aproximadamente 5%. En una distribución que esté de student, la probabilidad de obtener una observación de la variable mayor a 1.96 es mayor que 0.05. Es decir, las colas, son más anchas en los extremos. Y por lo tanto, entonces, lo que yo podría hacer cuando yo estoy trabajando con una distribución T de student, cuando no conozco la distribución de los, cuando no conozco el sigma cuadrado, pero sí sé que los uso normales, entonces la distribución correcta que yo debo utilizar para hacer mi test de hipótesis es una T de student. Y una T de student con T menos K grados de libertad. Cuando T va yendo infinito, la T de student con infinitos grados de libertad, ¿a qué converge? ¿Hay alguien que me pueda responder esa pregunta? Escríbanmela en el chat. A una normal. Bien. ¿Quién es? No he visto. Normal. Perfecto. Ya. Bien. Entonces, una T de student con infinitos grados de libertad colapsa una distribución normal. Entonces, lo que estamos diciendo es que si es que nosotros no conocemos el valor de sigma cuadrado y nosotros reemplazamos por el sigma cuadrado gorro o el sigma cuadrado lita, la distribución correcta para hacer un test de hipótesis es una distribución T de student y no una distribución normal. Pero eso solo si me pueden garantizar que los uso normales. Si los uso normales, yo sé que la distribución exacta del test para cualquier tamaño de muestra va a ser normal si yo conozco el sigma cuadrado y va a ser T de student si yo tengo que reemplazar el sigma cuadrado por un estimador del sigma cuadrado. Y el estimador podría ser el sigma cuadrado gorro o el sigma cuadrado lita. La distribución va a ser T de student. Típicamente utilizamos el sigma cuadrado o lita. ¿Ok? Bien, como un ejemplo, vean la casa con calma, como un ejemplo, si por ejemplo yo quiero testar la hipótesis nula, que uno de los betas es 0, por ejemplo yo tengo K betas, el beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, y quiero testear que el beta 1 es igual a 0, por ejemplo, testear que el beta 1 es igual a 0 es lo mismo que escoger que la matriz Q adopte esta forma, que tenga un 1 en el beta 1 y ceros en todos los demás lugares, y que el C de acá sea igual a 0. Entonces, para testear la hipótesis nula que uno de los betas es igual a 0, vean que yo podría reescribir esto de acá, hagan la casa con calma. Si ustedes hacen esto con calma, van a mostrar que el test que está expresado acá va a ser simplemente expresable como el beta gorro estimado, menos la hipótesis nula, pero la hipótesis nula es que el beta gorro vale 0, dividido la raíz cuadrada del estimador de la varianza del beta 1 gorro. Y esto es lo que ustedes han hecho típicamente para hacer un test de hipótesis, ¿no es cierto? Y entonces, lo que ustedes hacían era simplemente tomar el valor absoluto de esto y veían si el valor absoluto de esto era mayor o menor que 2, ¿no es cierto? ¿Y por qué utilizaban el mayor o menor que 2? Porque típicamente era la aproximación cuando teníamos una T de student. Obviamente deberíamos ir a una T de student, pero una distribución normal, esto debería ser mayor o menor que 1.96 si queremos cometer un error tipo 1 del 5%, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Bien. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, otra cosa que podemos hacer es una vez que tenemos un estimador de la varianza y una vez que hemos definido el nivel en el que estamos dispuestos a cometer un error tipo 1, podríamos construir un intervalo de confianza para este estimador. Vean que para poder hacer esto, yo necesito imponer el supuesto de normalidad
de los U's. Todo esto lo estoy haciendo bajo el supuesto de normalidad que tenía. Entonces, por ejemplo, si yo quiero construir un intervalo de confianza con 1 menos alfa por ciento de cobertura, es decir, que el verdadero valor de beta esté con 1 menos alfa por ciento de probabilidad en una determinada región, entonces lo que yo hago es que yo defino cuál es el alfa, ¿sí? Digamos, el alfa es, yo qué sé, el alfa es 5%, entonces quiero que la probabilidad de que el verdadero alfa, con probabilidad 95%, esté en una determinada región. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, o cuál es la región en la que debería estar el verdadero alfa. Entonces, lo que yo hago es que, fijando este alfa en 5%, yo tomo el valor crítico, que me va a dar un área de 0. O de alfa medios en el extremo derecho de la cola, y alfa medios en el extremo izquierdo de la cola, y yo resto este punto, que sería el valor crítico con el test con el que tenía, y con eso construyo el test de hipótesis. Entonces esto va a ser beta gorro más menos z veces la desviación estándar, o el estimador de la desviación estándar. Donde este z, típicamente, por ejemplo, si estamos en una distribución normal, debería ser más menos 1.96 veces una distribución normal. Recuerden que obviamente no hacemos el 1.96. ¿Por qué? Porque si los uso normales y no conozco el sigma cuadrado, debería utilizar el z de una distribución t de student, no de una distribución normal. ¿Sí? La otra cosa que también hago típicamente, o que también puedo hacer cuando hago test de hipótesis, es hacer lo que llamamos los p-values, o la probabilidad cola. Y lo que hace el p-value, básicamente, intuitivamente, es que el p-value nos dice cuál es la probabilidad de obtener un determinado resultado extremo condicional a la hipótesis nula. Entonces, asumiendo que la hipótesis nula es correcta, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de haber obtenido un resultado tan extremo? Ejemplo de esto. Supongo que ustedes han obtenido un estimador de beta de 0.8 y su hipótesis nula era que el beta era igual a 0.4. Ustedes lo que han hecho después es que han visto este punto de acá, ¿no es cierto? Han sacado su test de hipótesis de acá, y lo que van al obtener el p-value, lo que hacen es decir, ¿cuál es el valor de alfa? ¿Cuál es el valor de este numerito de acá? Que hace que a partir de ese punto la hipótesis nula sea rechazada. O lo que es lo mismo, ¿cuál es el valor de alfa? Que haría que el punto que yo obtengo ya no esté dentro del intervalo de confianza en el que creo que está el verdadero beta. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, si es que yo tengo un p-value relativamente pequeño, por ejemplo, si mi hipótesis nula la quiero defender hasta un alfa por ciento de cometer error tipo 1, y yo tengo un p-value menor que ese alfa, quiere decir que esa hipótesis nula va a ser rechazada con ese alfa. ¿Me están siguiendo? ¿Alguien podría decirme si me está siguiendo o no? Sí, perfecto. ¿Vicente me sigue? Excelente. Bien. Bien. Lo mismo puedo hacer para construir un intervalo de confianza para el sigma cuadrado bolita, o para el sigma, perdón, para el sigma cuadrado, si es que otra vez asumo la normalidad de los errores. Entonces podría hacer eso también si es que los U's son normales. ¿Ok? ¿Qué ocurre si es que yo quiero testear la misma hipótesis nula que tenía antes, esta de Q transpuesta beta igual a C, pero ahora tengo no una restricción, Q chiquito no es 1, sino Q chiquito es, por ejemplo, 2 o 3. Quiero testear una hipótesis conjunta de varias restricciones simultáneamente. Entonces, si yo quiero testear varias restricciones simultáneamente, lo que yo necesito entonces es tener una manera de poder testear varias restricciones simultáneamente. ¿Sí? Cuando Q es mayor que 1, la manera en la que yo típicamente testeo una hipótesis nula es hacer una variante de un test en el que lo que hago es evaluar si es que el haber impuesto una determinada hipótesis nula me quita o no me quita información respecto a la estimación que estoy haciendo. Entonces recuerden que lo que yo estoy, por ejemplo, yo creo que el beta es 4. Entonces la pregunta que yo me hago acá, o que beta 1 es 4, y que beta 2 es 8, y que beta 3 más 5 veces beta 4 es menos 25. Por ejemplo, quiero testar esas tres hipótesis nulas simultáneamente. Entonces lo que yo hago es, primero, obtengo el estimador no restringido. Recuerden el estimador no restringido, simplemente obtengo el estimador de beta que minimice la suma de cuadrados de los residuos. ¿Sí? Y con eso obtengo la suma de cuadrados de los residuos no restringida. Lo que hago después es vuelvo a esta cosa que les había dicho que era importante, que era cómo obtengo el estimador restringido. Y entonces ahora lo que yo hago es, ahora tomo la hipótesis nula como si la hipótesis nula fuera correcta, e impongo la hipótesis nula. Impongo la hipótesis nula y por lo tanto obtengo el estimador restringido, ¿sí? Que he llamado el estimador vago.
Una vez que he obtenido el estimador barra, obtengo la suma de cuadrados de los residuos del estimador barra, del estimador restringido. ¿Sí? ¿Qué debería ocurrir entonces? Si es que la hipótesis nula es correcta, si la hipótesis nula es correcta, el estimador barra y el estimador gorro debieran ser relativamente parecidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la hipótesis nula es correcta, volvamos al ejemplo que teníamos del amor de nuestra vida, si es que el amor de nuestra vida está en Chile y estamos buscando en Chile, entonces el estimador restringido va a encontrar nuestro amor en Chile, entre comillas, y si hacemos el estimador no restringido, es decir, buscamos en todo el planeta Tierra y nos convencimos de que la persona ideal estaba en Chile, entonces la pérdida, entre comillas, de nuestra utilidad por haber hecho esta cosa va a ser simplemente la diferencia entre estas dos. Vean una cosa que sí va a ocurrir. El estimador restringido, aunque la hipótesis nula sea correcta, el estimador restringido siempre va a entregar una optimización peor que el estimador no restringido. Por lo tanto, esta suma de cuadrados de residuos va a ser siempre mayor o igual que esta. La pregunta que nos hacemos es si es que esta suma de cuadrados de residuos es estadísticamente distinta a esta. Sabemos que es mayor, numéricamente. La pregunta es si estadísticamente es mayor o no. Y una cosa que se puede demostrar es que si es que los U son normales y yo conozco sigma cuadrado, entonces la diferencia de esta suma de cuadrados residuos dividida este sigma cuadrado, hagan esto en la casa con calma, va a ser una chi cuadrado con Q grados de libertad, donde Q era el número de restricciones que estoy imponiendo. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, si yo conozco los U's, si yo conozco que los U's son normales, yo sé que los U's son normales, y yo sé cuál es la varianza de los U's, la distribución correcta a utilizar es la chi cuadrado. ¿Ok? Si es que yo no conozco los U's, no conozco los U's, no, perdón, si yo sé que los U's son normales y no conozco sigma cuadrado, puedo reemplazar en lugar de sigma cuadrado un estimador de sigma cuadrado, que puede ser el estimador olita o el estimador gorro. Si yo utilizo el estimador olita, que es el que típicamente se utiliza, lo que yo voy a obtener va a ser esta expresión de acá. Y al haber hecho eso, al haber dividido esta cosa, que era una chi cuadrado, la divido por algo que también va a ser chi cuadrado por este caso, la razón de chi cuadrado va a ser una distribución F. Y esto lo han visto seguramente en su curso de estadística también. Y por lo tanto, entonces, la distribución correcta, si es que yo no conozco la varianza y si los U's son normales, si alguien me garantiza que los U's son normales, entonces la distribución correcta es una distribución F con Q grados de libertad en el numerador y T menos K grados de libertad en el denominador. Una cosa que les voy a pedir que hagan con mucho cariño y mucha calma, porque esto es algo que yo creo que es otro de los puntos que demuestra que ustedes están siguiendo bien el curso, es que deriven esta expresión de acá, ¿ya? Deriven esta expresión de acá. Esta expresión de acá debería ser este numerador que tienen aquí. ¿Ya? Podría ser parte del numerador que tienen acá, que es la diferencia de suma cuadrada de residuos del modelo restringido y no restringido. Entonces, ¿qué van a tener que hacer acá? Van a tener que demostrar que a partir de lo que hemos derivado ya, que era el estimador de beta gorro, que conocemos, la suma cuadrada de residuos del beta gorro, que conocemos, y la expresión que ustedes han derivado para el beta barra, que es función del beta gorro, ustedes pueden obtener una expresión para la suma de los residuos del modelo restringido que va a permitir que ustedes lleguen a esta expresión cuando ustedes diferencien la suma de los residuos del modelo restringido menos la suma de los residuos del modelo no restringido. ¿Ok? Entonces, hagan esto en la casa con calma para ver que efectivamente han llegado a esta expresión. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que yo hago ahora simplemente es evaluar si estadísticamente esta diferencia es significativa o no. Si conozco el sigma cuadrado, utilizo como la distribución correcta la chi cuadrado. Si no conozco el sigma cuadrado, utilizo un estimador de sigma cuadrado, pero sé que los usos normales, utilizo la distribución F. Entonces, vean que la distribución F lo utilizo cuando sé que los usos normales, pero no conozco sigma cuadrado. Y la distribución de student, cuando quiero hacer un test de hipótesis simple, la utilizo cuando no conozco el sigma cuadrado, pero conozco que los usos normales, pero sé que los usos normales. Entonces, solo todas estas cosas que ustedes han hecho en sus cursos de pregrado, utilizar la distribución T de student y utilizar la distribución la distribución F, o lo que han hecho en su curso anterior, solo es válido si los U's son normales. ¿Sí? Si los U's no son normales, o si no sé la distribución de los U's,
entonces vamos a ver que probablemente debería ser algo distinto cuando hago un test de hipótesis. Y eso es lo que vamos a discutir en los 15 minutos que nos restan. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es que recuerden que una cosa que hemos discutido en la anterior clase fue discutir algo respecto a las propiedades de muestras pequeñas de nuestro estimador de mínimos cuadrados ordinario. Perdón, habíamos discutido las propiedades de sesgamiento y consistencia de nuestro estimador. La propiedad de consistencia la habíamos derivado diciendo que lo que queríamos evaluar era cuán alejado está un estimador del verdadero vector de parámetros a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande. Y decíamos que un estimador es consistente si es que a medida que la muestra va creciendo, el estimador va convergiendo a ese valor. ¿Sí? Bien. La segunda cosa que les dije que nos interesaba hacer era hacer inferencia. Es decir, testear una hipótesis y no tener que esperar a que t sea infinito para que se revele cuál es el verdadero valor de beta. O para revelarse si es que una restricción que queremos testear es o no correcta, o es o no rechazada por los datos en realidad. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, lo que queríamos hacer era evaluar esa hipótesis. Sin embargo, quiero que recuerden lo que habíamos dicho al empezar la clase, que lamentablemente, si es que, aunque los usen normales, si es que el estimador de beta es consistente, entonces la la varianza asintótica del beta gorro, y por lo tanto la varianza asintótica de Q transpuesta beta gorro, va a tender a una distribución degenerada, va a tender a cero. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que me gustaría a mí es tratar de tener una manera de poder hacer un test de hipótesis cuando yo, independientemente del tamaño de muestra que tengo. Entonces, esta figura que tienen acá es, por ejemplo, cómo se vería la distribución que yo utilizaría para testar la hipótesis nula, por ejemplo, que beta es igual a 1, si es que yo tengo 10 datos, ¿sí? Si es que yo tengo 20 datos, si es que yo tengo 30 datos, si yo tengo 40 datos. Esta es la distribución del beta gorro condicional a que yo tengo una muestra de 10 datos. La distribución de beta gorro condicional a que tengo 20 datos, 30, 40, 50 y así. Y como van viendo, a medida que la muestra se va haciendo cada vez más grande, la distribución va haciéndose cada vez más angosta. Va tendiendo a... no sé, ¿está temblando o no está temblando por allá? No solo en mi casa. What? Solo faltaría que además nos venga un terremotito. Ya. Bueno. Ya. Ok. Bien. Ok. Bien, entonces. Dado que nuestra muestra va creciendo, sabemos que la varianza del beta gorro va tendiendo a ser cada vez más chica. Por lo tanto, yo no puedo utilizar esta expresión que tenía acá para poder evaluar una hipótesis, porque esta matriz de varianza y covarianza va haciéndose cada vez más chica. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es discutir cuáles son las propiedades de muestras grandes de una variante de test que vamos a discutir. Y para hacer eso, entonces, voy a primero definir un cuarto modo de convergencia. Recuerden que lo que hemos hecho cuando hemos visto leyes de grandes números, lo que hemos hecho es definir tres modos de convergencia. ¿Recuerdan? Convergencia en probabilidad, convergencia en media cuadrada y convergencia casi segura. El cuarto modo de convergencia que voy a definir es lo que voy a llamar convergencia en distribución. ¿Ya? Y lo que hace esto es simplemente decirme que si es que, por ejemplo, yo tengo una secuencia de variables aleatorias x sub t, decimos que la secuencia de variables aleatorias x sub t converge en distribución a x, ¿sí? Si es que la distribución de x sub t, a medida que t va haciéndose grande, la función de distribución de x sub t, converge a la distribución que tiene x, que es f, y que no depende de t. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, si x sub t, a medida que la muestra va haciéndose más grande, va convergiendo a una normal con media 0 y varianza 1 sobre t, donde t es el tamaño de muestra, entonces quiere decir que cuando t va a infinito, la varianza de esto, cuando t va a infinito, va a ser, como es 1 sobre t, la varianza va a ser 0. Eso quiere decir entonces que va a colapsar a algo con varianza 0 o va a colapsar a algo que tiene una distribución degenerada. Y por lo tanto, entonces, el x sub ts converge en distribución a la misma distribución que x sub t, que es una distribución degenerada. ¿Sí?
Entonces, vamos a decir que x sub t converge en distribución a x cuando la distribución a la que converge x sub t es la misma distribución de x, que no depende de t. Y le vamos a poner con flechita. Entonces, x sub t converge en distribución a x. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente decir cómo, cuando a veces construimos una variable aleatoria, converge en distribución a algo que tiene una distribución que conocemos y que nos gusta. Otra cosa que tal vez alguna vez vean en algún libro de texto es que decimos que si x sub t converge en distribución a x y y sub t converge en distribución al mismo x, a la misma distribución, entonces decimos que x sub t e y sub t tienen igual distribución límite, o igual LD quiere decir limiting distribution. Entonces quiere decir que las dos x e y, las dos variables aleatorias, los dos procesos estocásticos, x e y, xt e y sub t, convergen a lo mismo, tienen la misma distribución límite, ¿sí? Tienen la misma distribución en el límite. ¿Ok? Bien, hay varios teoremas centrales del límite. Como les había dicho antes, la herramienta que utilizamos o que queremos utilizar para hacer test de hipótesis cuando hacemos teoría asintótica es apoyarnos en esta segunda gran herramienta que nos entrega la estadística para muestras grandes, que es el teorema central del límite. Los 10 grandes números trataban de responder la pregunta: ¿cuán alejado está un estimador del verdadero vector de parámetros? Los teoremas centrales del límite nos tratan de responder la pregunta: ¿cómo hacemos inferencia respecto a un determinado vector de parámetros o respecto a algo? ¿Cómo hacemos inferencia dado un tamaño de muestra? ¿Sí? Bien. Y hay varios teoremas centrales del límite. El teorema central del límite que más vamos a utilizar, y el más simple de todos, pero hay varios otros, el teorema central del límite que vamos a usar es el teorema central del límite, se llama el teorema central del límite de Lindbergh-Levy. Y este es el teorema central del límite, también se llama el teorema central del límite 1. Y este teorema central del límite es probablemente el teorema central del límite que ustedes han visto en su curso de estadística. Este teorema central del límite me dice lo siguiente. Supongo que yo tengo una variable aleatoria que es IID, que es independiente e idénticamente distribuida. Entonces, esto es más que variable que no está correlacionada, ¿sí? Es una variable que es independiente, que es algo más fuerte que no haya correlación. Si una variable es independiente, también no va a estar correlacionada, pero es más fuerte que no esté correlacionada, ¿ya? E idénticamente distribuida, entonces, independencia es un supuesto más fuerte que el de no correlación. E idénticamente distribuida quiere decir que todos los momentos de este x sub t son iguales independientemente del t, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, no podría haber heteroelasticidad porque la varianza tendría que ser la misma. A su vez, asuman que la esperanza poblacional de x sub t es igual a mu y no depende de t, y que la varianza poblacional de x sub t es sigma cuadrado y tampoco depende de t. Entonces, este teorema me dice, y este teorema es el que ustedes han utilizado, es que si es que x sub t es IID con esperanza mu y varianza sigma cuadrado, entonces, z sub t, que es una estandarización del proceso que vamos a discutir, ¿sí? Una estandarización del proceso que vamos a discutir, z sub t es simplemente el promedio muestral de x, vean lo que tiene el numerador acá, este x sub t barra, es el promedio muestral de x para una muestra de tamaño t, menos la esperanza poblacional. Entonces, dado que cada uno de los x sub t tiene esperanza mu, la esperanza poblacional de los x barra va a ser mu, y por lo tanto el numerador tiene esperanza igual a 0. ¿Sí? Y lo que hacemos entonces es ahora estandarizar esta expresión, es decir, colocamos a x sub t menos su media y lo dividimos entre su desviación estándar, que es esto de acá, la desviación estándar. ¿Me siguen? Y por lo tanto entonces, esta expresión de acá, que sería la estandarización de x barra, debería tener una distribución asintóticamente normal. Eso es lo que me dice el teorema central del límite. Vean que esto es muy... otra vez, mi definición de poderoso es probablemente distinta a la de ustedes. La definición de hermoso y potente es distinta a la de ustedes. Pero vean que acá no estoy diciendo nada respecto a la distribución de los x. Los x acá podrían tener cualquier distribución. Los x podrían tener distribución Weibull, Cauchy, Laplace, t de Student, la distribución que ustedes quieren.
siempre que X sea independiente e idénticamente distribuido, tenga una esperanza constante y una varianza constante, la estandarización del promedio va a converger a una distribución normal 0,1, independientemente de la distribución de los X. El promedio estandarizado va a converger a una distribución normal 0,1. Quiero que derivemos esto en conjunto por un minuto, ¿ya? Y con esto vamos a dejar, vamos a parar la clase. Quiero que demostremos esto en conjunto. Por un minuto. Ok. Entonces, recuerden que el supuesto que tengo es que la esperanza de los X sub t, estoy cambiando de lápiz. Me va a llegar, cuando la cuarentena lo permita, creo que en un par de días me llega, una semana me llega un mejor lápiz que este. Pero bueno, ya. La varianza de X sub t es igual a sigma cuadrado, ¿sí? Y los X sub t son IID. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Construye la variable Z sub t, que es el promedio de los X sub t menos la esperanza, dividido la raíz cuadrada de la varianza de X barra, ¿sí? ¿Ya? Y esto estoy diciendo que tiene distribución normal 0,1. Ah. Acá me faltó un... ¿Ya? ¿Ok? Voy a mostrar entonces cómo vamos a derivar la otra expresión que tienen acá. X barra sub t es simplemente 1 sobre t de la sumatoria de t chiquito igual 1 hasta t de los X sub t. ¿Sí? Ese es el promedio muestral. Así calculamos el promedio muestral de algo. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la esperanza de X sub t barra? La esperanza de X sub t barra es simplemente 1 sobre t, entonces saquemos la esperanza de esto de acá, 1 sobre t de la esperanza de la sumatoria de esto. Pero la esperanza de la sumatoria de esto, dado que la esperanza es un operador lineal, la esperanza de la sumatoria es la sumatoria de las esperanzas. ¿Todos de acuerdo? Entonces va a ser igual a la sumatoria de la esperanza de X sub t. ¿Sí? Y la esperanza de X sub t, de cada X sub t es igual a mu, y por lo tanto, entonces, ¿cuántas veces estoy sumando esto? Estoy sumando t veces esta cosa acá, entonces va a ser t veces mu dividido t, esto va a ser igual a mu. Por lo tanto, la esperanza del promedio es simplemente la esperanza poblacional, ¿sí? Por lo tanto, X sub t barra menos mu, cuando t va a infinito, perdón, la esperanza de esto, la esperanza del numerador, es 0, ¿sí? Bien. Tratemos de derivar la varianza. Y para derivar la varianza, déjenme un minuto, voy a borrar algo para tener un poquito de espacio. Ya. ¿Ok? Entonces, voy a sacar la varianza de X sub t barra. La varianza de X sub t barra es la varianza de X sub t barra, que era 1 sobre t de la sumatoria de los xt. ¿Sí? Eso es igual a 1 sobre t cuadrado de la varianza de la sumatoria de los xt. Perdón, muchachos. Oh, estoy muy cercano a la esquina y se está saliendo. Ya. De la sumatoria de los xt. ¿De acuerdo? No, me está desesperando este apuntador. O sea que voy a comprar uno, voy a traer urgente el nuevo. Ya, ok. Bien. Entonces, necesito calcular ahora esta expresión de acá, que es 1 sobre t cuadrado de la varianza de la sumatoria de los xt. La varianza de la sumatoria va a ser simplemente igual a 1 sobre t cuadrado, ¿de qué? De la sumatoria de las varianzas de los xt más 2 veces las covarianzas entre los xt's y xj, ¿sí? De la sumatoria de las covarianzas, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero el supuesto que habíamos hecho era que los x sub t eran IID. IID quería decir que eran independientes, idénticamente distribuidos. Si son independientes, hemos dicho que
no están correlacionados. Por lo tanto, todas estas covarianzas se pierden. Y me queda simplemente, por ese supuesto, me queda que esto va a ser simplemente 1 sobre t cuadrado de la sumatoria de las varianzas de los xt. Pero la varianza de x sub t era sigma cuadrado. ¿Cuántas veces estoy sumando esto? T veces. Y por lo tanto, me va a quedar t por sigma cuadrado dividido t cuadrado, que eso es simplemente 1 sobre t sigma cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Por lo tanto, volvamos ahora al z. El z, que era x sub t barra menos mu dividido la raíz cuadrada de la varianza del x barra. Esto va a ser igual a xt menos mu dividido, y en lugar de la varianza voy a colocar esta expresión de acá. Y como tengo que sacarle la raíz cuadrada, esto me va a quedar como raíz t, y acá me va a quedar solamente sigma. Y esto, perdón, esto converge en distribución a una normal 0. 0, 1. ¿De acuerdo? Que es justamente lo que habíamos dicho acá. Vean, acá aparece un raíz t, misteriosamente. Ese raíz t sale justamente lo que acabamos de derivar. ¿Perfecto? Entonces, esta expresión es la que tenemos en Limberley. Entonces, si nosotros tenemos la suerte de tener una variable aleatoria, que es IID, con esperanza 0, varianza, con esperanza mu, varianza sigma cuadrado, y entonces nosotros vamos a poder construir la variable z independientemente de la distribución de los x. El promedio de los x menos la media dividido el estimador de la varianza del x barra va a tener una distribución normal 0,1. ¿Ok?